La entrevista con el intendente, que agradecemos, y tiene que ver con la posibilidad de estar analizando los acontecimientos, la distancia que nos exige el rigor de ser responsables. Te agradecemos la posibilidad de la entrevista, Juan. Han sido días de muchísima dinámica y muchísimas decisiones importantes también. Así es, la verdad, Gustavo, que es así. Han sido 3 semanas, se están cumpliendo hoy, pareciera que fuera casi 6 meses, pero es muy poco tiempo y tan vertiginoso, y la dinámica de las medidas que fuimos tomando fueron cambiando, y no porque no hayan sido correctas, sino porque la realidad misma fue modificándolas. Hemos tomado casi 20 resoluciones y decretos que implicaron 40 medidas concretas que tuvieron que ver con el control, con el aislamiento, con el control de precios o el de desabastecimiento de algunos productos, desde la realidad económica y social que deriva de esta cuestión sanitaria, y por supuesto todo lo que es la preparación de las medidas preventivas y la contingencia sanitaria, desde la constitución del Comité Sanitario primero hasta el COE hoy, que unifica y nos permite trabajar regionalmente en todo el sur de la provincia, hasta el Comité Social, que incluye a determinadas instituciones y representación del sector privado para centralizar todo tipo de ayuda y acción que permita dar respuestas a lo que es la asistencia, y también medidas que permitan alivianar la situación de muchas familias que la están pasando mal porque no tienen hoy, a través de esta cuarentena, ninguna fuente de ingreso. Hemos visto cómo va repercutiendo cada una de las medidas y, por supuesto, se van ajustando en el correr de las horas cada una de las realidades y de la capacidad de respuesta que tiene la municipalidad. Río Cuarto está en un lugar de privilegio, en una terna que no es una buena noticia, digo, junto con 2 ciudades importantes de la provincia de Córdoba, son las ciudades de riesgo, donde mayor atención tenemos que prestarle a las medidas de prevención. ¿Cómo lo están viendo ustedes desde el punto de vista de la salud? Desde el punto de vista de la salud, nosotros desde el primer momento trabajamos articuladamente con el Ministerio de Salud de la provincia, que por supuesto tiene su equipo epidemiológico que asesora permanentemente al gobernador. En Río Cuarto contamos también con nuestros médicos especialistas que trabajan también en el ámbito privado, en el ámbito público y en el ámbito privado, y eso nos da la tranquilidad de que cada medida que se tome desde este punto de vista ha sido estudiada y articulada y trabajada conjuntamente. Estamos viviendo una pandemia que en 3 meses ha llegado a más de 170 países, que ya tiene casi 1 millón de afectados. Tenemos la foto de lo que pasa en Italia, España, el primer mundo, en Estados Unidos. Todavía no estamos ni siquiera en el pico. Posiblemente en 1 mes aproximadamente estemos llegando, pero sin dudas nos da más tiempo para prepararnos, y en la medida que tengamos esa curva de manera progresiva pero no abrupta, vamos a poder contar con las medidas de infraestructura y la respuesta sanitaria para esa cantidad de casos. Esta situación que estamos viviendo y el tiempo que se ha ganado nos permite ir consiguiendo más camas críticas, más respiradores, más articulación. Hemos preparado también lo que se llaman espacios de aislamiento para personas que tengan el virus pero que no tengan síntomas. Ustedes saben que hay un 80% que o no tiene síntomas o tiene síntomas leves, y solamente un 5% es el que tiene que hacer uso de esa terapia intensiva con todos los cuidados especiales. Es decir, hay situaciones que hay que contemplar porque aún estando sin síntomas o con síntomas leves, eso es fruto de poder contagiar a otros. Y si no tenemos las medidas de aislamiento, que son muy importantes y muy estrictas, para eso se están preparando espacios, ya se han relevado lugares desde hoteles en una primer línea, desde residencias como la universidad, por ejemplo, y otros clubes que también han brindado infraestructura que tiene que contar con mínimos elementos de sanitarios, duchas, baños, cocina, y también la infraestructura de recursos humanos que tiene que ver con médicos, enfermeros, para que el cuidado se haga, pero en otras condiciones, sin la necesidad de tener una intervención de terapia intensiva. Es decir, todo esto
es tiempo que se ha ganado en preparación, en ordenamiento, en recursos, en función de medidas acertadas que se han ido tomando, que esperemos que esto siga así, que los vecinos cumplan y sigan cumpliendo las medidas de aislamiento que se han planteado, porque eso va a ser en beneficio de todos y es la única manera que hoy tenemos de cuidarnos unos a otros. Juan, una de las cosas que ha sido muy importante y que nosotros nos hemos encargado de transmitir, como todos los medios, tiene que ver con la actitud de los profesionales de la salud por un lado, de la actividad pública, pero también de la actividad privada, que se han reunido, que han participado, que han colaborado y contribuido con esta línea de trabajo, pero por otro lado también con las instituciones en general y con la política, que no es un tema menor en Río Cuarto, porque sabemos lo que estamos viviendo momentos previos a una elección. Sin embargo, todos se han sumado, han participado, han colaborado y han tenido un gesto de generosidad. Y esto habla muy bien de lo que está sucediendo en Río Cuarto y lo queremos resaltar porque se puede tener gestos de generosidad, pero si no hay una recepción por parte de la conducción política, que en este caso la sintetizas vos, tampoco esto sería posible. Es un aprendizaje y además es una muestra más que Río Cuarto es una ciudad solidaria y que está a la altura de las circunstancias cuando tiene que hacerlo y que antepone por cualquier situación de diferencia el bien común, en este caso la salud de los riocuartenses. Y salvo casos muy aislados, que siempre hay, porque así como surge mayoritariamente, y por suerte en Río Cuarto, la solidaridad, lamentablemente hay veces que también esta crisis tan profunda desnuda la miseria en los abusos de los precios, la miseria en los que aún pensando que pueden especular desde una situación de crisis que hoy ni siquiera es crisis, es una guerra literalmente, puedan sacar una ventaja. Creo que la propia sociedad después lo va a poner en el lugar que los tenga que poner. Pero en conceptos generales ha habido, y yo lo destaqué desde el primer día, un trabajo articulado, a tal punto que en el día de ayer presentamos un equipo de medidas consensuadas con la oposición y la representación de los dos bloques de oposición. Y trabajamos una semana y muchos aportes nosotros incorporamos de ellos. Los exintendentes que se pusieron a disposición, no solo desde la teoría, sino también en la práctica, con propuestas concretas, desde Juan Jure, desde Antonio Rins, desde el propio Alberto Cantero. Creo que esto es saludable para la institucionalidad, es saludable para la democracia, porque quiere decir que cuando está en riesgo la salud de todos los riocuartenses en un hecho absolutamente extraordinario como el que estamos viviendo, estamos juntos. Ejemplo del Consejo Económico y Social, que ya era una característica y un funcionamiento que no es propio de otras ciudades, hoy cobra valor porque es más fácil, nos permite articular más rápido, no tenemos que ir buscando las instituciones a las apuradas para que nos sentemos en la mesa, a la mesa para poder diagramar acciones conjuntas como lo estamos haciendo con el Comité Social Permanente que pusimos en marcha. Es más simple y esto creo que es propio de una ciudad que tiene una articulación institucional y una madurez que hay que reconocer. Pero también es cierto que tiene que haber una comprensión, por eso es un equilibrio, en aquellas pequeñas y medianas empresas, sobre todo los monotributistas, por poner un ejemplo, el trabajador informal, que hoy, al no poder tener un ingreso, indudablemente no tiene posibilidad de pagar comercio e industria. La consideración de eximir y prorrogar plazos, de eliminar intereses, de generar nuevas moratorias. Está claro que si esto se prolonga en el tiempo, no va a haber Estado posible que pueda soportar sin recursos, ni de vía coparticipación porque el país está paralizado, ni vía de recaudación propia porque no hay posibilidad de que los vecinos paguen al no tener ingresos. Entiendo que la salida gradual de esta cuarentena, luego de Semana Santa, tiene que ser progresiva, respetando las medidas sanitarias, pero con un país que de a poco tendrá que empezar a funcionar nuevamente porque ya no hay posibilidades de pagar los sueldos por parte del sector privado o de un sector público que requiere atender y asistir a esta problemática sin capacidad de respuesta. Entiendo que es muy difícil ese equilibrio, pero se puede hacer cuando se trabaja articuladamente, nación, provincia, municipios, cuando se generan la posibilidad de asistencia en los niveles que son los más altos, que tienen la posibilidad de hacerlo y de derramarlo después provincias o municipios, y a su vez de ir paulatinamente, que creo que esto es lo que se está analizando claramente, algunas actividades productivas de a poco cumpliendo las medidas sanitarias e ir
teniendo algún tipo de desarrollo. Esta disminución del salario que ustedes han decidido desde el hecho político tiene que ver mucho más con lo simbólico, con lo concreto, es acompañar a la ciudadanía y a los sectores que tienen una situación de crisis también desde el gesto de la política, ¿no? Exactamente, bien lo decís, Gustavo, vos lo sabés, y en esto quienes defendemos siempre la política como la herramienta de cambio, de transformación, quienes defendemos el Estado necesario y fuerte para dar respuestas ante estas crisis tan profundas como la que tenemos, no implica que no tenemos que también dar un ejemplo. Y el ejemplo implica que si todos estamos haciendo un esfuerzo, también la política tiene que hacer un esfuerzo. Pero un esfuerzo que sea racional y no sobreactuado, que ponga en riesgo precisamente la necesidad de un Estado para dar respuesta a esa crisis que hoy tenemos. Es decir, en esto tampoco tenemos que llegar al extremo de aquellos que por esta situación de pedir gestos terminen aprovechándose y golpeando la política porque quieren sacar una ventaja desde otros sectores de poder. Y eso es lo que me parece no tiene que pasar. Lo que tiene que haber aquí es un equilibrio, una racionalidad, un gesto, como lo están haciendo todos, un esfuerzo, como lo están haciendo todos, pero que no sea sobreactuado o demagógico, que ponga en riesgo después ese Estado que aún esos sectores están pidiendo para que los asista.